Bien, muy buenas tardes a todos los participantes que siempre nos acompañan los martes democráticos. Como tienen conocimiento, el día de hoy vamos a llevar a cabo la conferencia denominada ¿Es el control político un mecanismo de participación ciudadana?, a cargo del abogado Juan José Díaz Dios. Particularmente, la dinámica en los martes democráticos, como ustedes tienen conocimiento, se transmite en vivo mediante el sistema de video stream y estamos conectados con las siguientes universidades, a las cuales desde acá le enviamos un caluroso saludo. Agradecemos la participación de la Universidad Privada de Ica, la Universidad Autónoma de Ica, la Universidad Nacional de Moquegua, la Universidad Nacional de Juliaca en Puno, la Universidad Nacional del Altiplano en Puno, la Universidad de San Cristóbal de Huamanga en Ayacucho, la Universidad Nacional Jorge Basadre Goldman en Tacna, la Universidad Nacional José María Arguedas de Andahuaylas, la Municipalidad Provincial de Sechura en la región Piura, el Gobierno Regional de Arequipa y la Universidad Santiago Antúnez de Mayolo en la región Ancash. Antes de dar inicio a nuestra conferencia sobre ¿Es el control político un mecanismo de participación ciudadana?, vamos a recibir los saludos del primer vicepresidente. Por favor. Bienvenidos. Gracias por asistir hoy a este espacio de participación ciudadana. Mi nombre es Mario Mantilla, primer vicepresidente del Congreso de la República, miembro del Grupo Parlamentario Fuerza Popular. En este espacio podrás interactuar directamente con especialistas en temas de tu interés, además de opinar sobre proyectos de ley que se debaten en comisiones. Con tu compromiso generaremos una cultura de conocimiento que facilitará darle solución a diversos problemas de nuestra comunidad. Muchas gracias por su tiempo este martes democrático. Continuando con la dinámica de los martes democráticos, vamos a dar inicio al spot de la ley de la semana. Por favor. No solo enfrentan una discapacidad, su lucha va más allá. Deben hacerle frente a la indiferencia y la falta de inclusión. Desde el Congreso de la República le decimos no a la insensibilidad a través de la reciente ley aprobada 30.603 que garantiza el derecho al juego y a la accesibilidad urbana para niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Es la congresista Tamara Limborgo una de las autoras de esta ley. Con ella señala que más de 200.000 menores con discapacidad que existen a nivel nacional podrán sentirse incluidos. Promueve, supervisa y fiscaliza el cumplimiento de las normas de accesibilidad para las personas con discapacidad en el entorno urbano y las edificaciones de su jurisdicción, especialmente la accesibilidad urbana para niños y niñas y adolescentes con discapacidad. A partir de ahora, las solicitudes de licencia para edificaciones públicas o privadas no solo deberán contemplar la accesibilidad para personas con discapacidad, en especial para los niños y adolescentes, sino que además todo espacio público o privado que sea usado con fines recreacionales y que cuenten con juegos infantiles deberán ser accesibles precisamente para las personas con discapacidad. Se trata entonces de que todos, absolutamente todos, puedan divertirse sin hacer distingos ni que existan limitaciones. No más rostros de tristeza, nunca más sentirse mal por no ser parte de la diversión. Muchas veces vemos a los niños en los columpios y un niñito en silla de ruedas solamente mira. ¿Qué queremos? Que ese columpio tenga un sistema de seguridad para que el niño no se caiga, para que su acompañante llegue con la silla de ruedas hasta donde está el columpio. Que todo parque construido por el sector público o el sector privado contemple el tema de la accesibilidad. Se busca que los juegos no sean exclusivos. Se trata de que niños o adolescentes con o sin discapacidad se diviertan. Es el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, CONADIS, el órgano encargado de fiscalizar el incumplimiento de dicha norma,
quien ejerce una sanción cuando el infractor sea una entidad pública. De ser privada, las municipalidades asumen este rol. Ya lo saben, Congreso de la República, trabajando para usted. Bien, ahora sí, permítame presentar al abogado Juan José Díaz Dios, que es congresista de la República en el periodo parlamentario 2011-2016. También es abogado por la Universidad de Piura y con estudios de maestría de Derecho Público. Actualmente, nuestro expositor se desempeña como jefe del área de participación, atención y educación al ciudadano. El tema de exposición es el control político, un mecanismo de participación ciudadana. Le damos la bienvenida con un fuerte aplauso, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por su presencia. Estamos conversando minutos antes de comenzar este evento. La verdad lo agradecido que estoy porque se hayan tomado un tiempo agendando este evento y para poder comentar un tema que entiendo es de su interés. Causa cierta curiosidad el tema del control político y cómo de alguna manera el control político tiene que ver con la ciudadanía, ¿no? Con cada uno de nosotros. Porque en televisión lo que encontramos son a veces muchos comentaristas que dicen, pucha, este Congreso cómo fastidia, cómo hace perder el tiempo al ministro, cuando en realidad debería estar el ministro en las calles trabajando, en su oficina trabajando, ¿no es cierto? Se escucha siempre eso. Vamos a hacer entonces un análisis, vamos a conversar, como les decía, voy a tratar de ser lo más breve que se pueda para plantearles unas situaciones y que podamos tener tiempo de intercambiar opiniones. Aquí finalmente lo que se trata es eso, darles algunas herramientas para que todos nos formemos nuestra propia opinión y salgamos como líderes que entiendo son cada uno de ustedes a liderar. Pues el líder, como saben, se para adelante a mostrar el camino, no se pone atrás escondido. Si vamos a estar adelante para mostrar el camino, hay que tomarnos el tiempo mínimo de poder estudiar o compartir algunas ideas con otras personas. Siendo así, ya que estamos hablando de control político, estamos hablando de ciudadanía, lo primero que podríamos preguntarnos es, ¿será posible un control político en el cual los más de 30 millones de peruanos lo ejerzamos a la vez? ¿Es posible eso? ¿Sí o no? ¿Se imaginan ustedes si los 30 millones de peruanos de pronto quisiéramos interpelar al ministro del Interior y preguntar los 30 millones de peruanos? ¿Se puede hacer? Esa era mi pregunta. O sea, control político, por supuesto, y vamos a ver la razón de ser del control político y si es que nos conviene o no nos conviene, como ciudadanos, más allá de partidos políticos e históricamente. Pero, por ejemplo, a mí me gustaría sentar al ministro del Interior acá y decirle, oye, ¿sabes qué? En mi cuadra, a cada rato nos asaltan. ¿Quisieran decirle eso al ministro? Tener la oportunidad de sentarlo un ratito para preguntarle, oye, ¿y usted qué planes tiene para Ventanilla? ¿Qué planes tiene para Pachacamac? ¿Qué planes tiene para Lince? ¿Le gustaría? Sí, a todos. ¿Se puede? ¿30 millones podremos? Imagínense, sentamos al ministro uno por uno. ¿Se puede? No. Vamos, yo lo sé, vamos a llegar a eso. Entonces, no estamos, se pueden establecer canales, efectivamente. Pero ¿por qué? Y esta misma discusión en realidad se ha dado muchos años atrás. No vamos a descubrir acá el fuego, ni la rueda, ni la pólvora. Y la solución entonces es, en el marco de una democracia representativa, realizar ese control político, evidentemente a través de ¿quiénes? De representantes, ¿correcto? Porque todos no se puede. Los canales, entonces ya vamos a ir viendo cómo se van a ir presentando o cómo el derecho, que es una creación del hombre, puede ir generando algunas soluciones sobre este tema. Entonces, claro, cuando uno dice los representantes, pensará que lo primero que se viene en la cabeza, ¿qué cosa es? Congreso, ¿no? Pero en realidad, cuando hablamos de organizar al Estado, ¿no? Cuando hablamos de organizar el Estado, al cual vamos a ejercer este control político, lo primero, antes que congresistas, ¿qué cosa existe? Antes que el Congreso.
Yo lo sé, pero esta sociedad civil normalmente se organiza, se convocan elecciones y se genera la constituyente, la asamblea constituyente. Antes de eso, para que existan municipalidades, para que exista un gobierno en el ejecutivo, un legislativo, un judicial, primero se ordena todo, ¿no es cierto? ¿Y cómo es que se legitima todo este aparato estatal? Primero con una constitución. ¿Y quién es el que aprueba la constitución? La asamblea constituyente. Pero la asamblea constituyente tiene la misma lógica, le decía, de la democracia. O sea, es el pueblo el que elige a sus representantes, que en este caso no se llaman congresistas, se llaman constituyentes, para que aprueben una constitución, y esa constitución va a legitimar al ejecutivo, al legislativo, al judicial, a los regidores, a todos los niveles de gobierno. Entonces, se da esta democracia representativa hasta este nivel. ¿Estamos de acuerdo ahí? El inicio del contrato social va un poquito más atrás todavía, ¿no? Va un poquito más atrás, pero sí tiene relación. Y ya que hablamos de la Constitución, ¿hay algunos abogados por acá? Hay abogados presentes. Estoy seguro que nos están acompañando, como hemos visto, bastantes universidades. Hay muchos colegas seguramente que nos acompañan. Quisiera plantearles una cuestión que es muy importante. Si vamos a hablar de Constitución, yo les pregunto, ¿y qué cosa es una Constitución? ¿Qué es la Constitución? Ley de leyes, dice nuestra amiga. Muy bien. Conjunto de leyes. ¿Qué más? Es la norma que, como hemos dicho, legaliza, justifica, legitimiza un orden jurídico. ¿Qué más? Por atrás, que están más tímidos. A ver, señor, usted que sonríe tan bonito. ¿Qué entiende usted por Constitución? Sí. Carta magna de un país. ¿Qué más? Fuente del derecho, una fuente principal del derecho. Ok, ¿qué más? Muy bien. ¿Y la última? Normas que rigen justamente te ganaron la muy bien. el funcionamiento de un Estado. Es la ley de leyes, la parte suprema del Estado. Ley de leyes. Ahora yo le voy a preguntar algo, ¿ya? Imaginemos que no existe todavía constitución en el mundo. No existe. ¿Ok? Y ustedes saben que para que se apruebe la primera constitución hubieron guerras, ¿o no? ¿La gente fue a la guerra o no? ¿Estaba dispuesta a morir o no? Por supuesto. Y yo les pregunto, ¿ustedes irían a la guerra dispuestos a morir para aprobar una ley de leyes? Yo sé, pero vamos a ver. Tenemos una voluntaria, pero con una no hacemos un ejército. A ver, traten de seguirme. ¿Irían a la guerra para crear un documento que organice el Estado? Vamos a llegar ahí. Pero vamos a llegar ahí. Para respondernos y ver si de verdad irían a la guerra solamente por un documento formal o de repente hay algo más. O sea, ¿irían a la guerra solo para que se apruebe un documentito? Mira cómo va acercando, para defenderse la vida, dice. Entonces, mi pregunta tiene más que ver con la esencia de la Constitución. Vamos a ver la esencia de la Constitución. ¿Qué es la esencia? Aquello que si se le quita, deja de ser. Pero, como mi idea les decía, vamos a llegar a los derechos fundamentales también, y tenemos que luego terminar en el título de nuestra exposición, para que vean cómo tiene relación. ¿Ok? Pero, como toda realidad, muchas veces vamos al cine, ¿no? ¿Les gusta el cine a ustedes o no? ¿Han visto esta última película, Robin Hood? Sí, me dices, no. ¿Me permiten pasarles 2 minutos de una película? Y intenten ustedes viajar en el tiempo, vamos a viajar en el tiempo juntos, ¿ya? Y de repente cuando puedan, ven la película de nuevo y van a ver con una óptica diferente esta película. ¿Ok? A ver, ¿me ayudan? Luces, cámaras, acción. La canchita piden a ver el equipo, por favor, la canchita para...
¿Escuchan primero? Sí, repítelo entonces, por favor, repítelo un poquito. ¿Han visto la película o no? A ver, vamos a ver. Ahora, esa me interesa por esta parte. A ver, 1, 2, 3, dale. La lealtad. No hay reino, no hay nada. Vengo a hablar en nombre de Sir Walter Locksley. Hablad, si debéis hacerlo. Si pretendéis construir el futuro, debéis asentar fuertemente los cimientos. Las leyes de estas tierras someten al pueblo a su rey. Un rey que exige lealtad, pero que no ofrece nada a cambio. Yo he recorrido de Francia a Palestina y vuelta. Y yo sé que la tiranía solo alberga el fracaso. Un país se construye como una catedral, desde la base hacia arriba. Dad poder a todo hombre. Vos ganaréis fuerza. Vaya, ¿quién se opondría a palabras tan razonables? Si su majestad quisiera ofrecer justicia, justicia en forma de una carta de libertades que permita a cada hombre proveer a los suyos, estar a salvo de ser condenados sin una causa o encarcelados sin cargos, trabajar, comer y vivir del sudor de su propia frente y ser tan feliz como pueda, ese rey sería grande y no solo recibiría la lealtad de su pueblo, sino también su amor. ¿Y qué es lo que queréis? ¿Un castillo para cada hombre? Para todo inglés su hogar es su castillo. Lo que pedimos, majestad, es libertad. Libertad por ley. Majestad, caballeros, la flota francesa está en el mar. Sí, tenéis la oportunidad de unificar a vuestros súbditos. Solo necesitáis acceder. Solo necesito acceder. Puedo hacer algo mejor. Os doy mi palabra de que tal carta será redactada. Os lo juro por la vida de mi madre. Lo dejo con la curiosidad, si no han visto la película, que la vean completa. ¿Sí la han visto? Muy bien. En esa época, cuando no había presidente de la República, ¿qué había? Rey. ¿Y ese rey tenía límites? No. Pasaba de repente por tu casa y decía, me gusta tu caballo. Se lo llevaba. Podía subir impuestos a sola voluntad. Podía condenarte a muerte. Podía llevarte a prisión. Entonces yo le vuelvo a preguntar, ¿ustedes irían a la guerra para luchar por su derecho a la propiedad, su derecho a la vida, su derecho a un juicio justo, su derecho a la inviolabilidad de su domicilio, no el castillo de cada hombre? ¿Irían a la guerra por eso? Es otra cosa, ¿no? Entonces, ahí se habla de una carta de derechos. Y esa es parte, evidentemente no es una película histórica, hay mucho irreal, pero este rey sí existió, que es el rey Juan Sin Tierra en Inglaterra. Y la Carta de Derechos se dio, efectivamente, si no me equivoco, por 1215. Entonces, esa es la esencia de la Constitución. No es un documento para ordenar el Estado, porque el Estado puede existir perfectamente sin libertades. Ese rey personificaba el Estado. El Estado, le decía, es una creación, igual que el derecho, igual que la democracia, es una creación del hombre. Entonces, la Constitución tiene su razón de ser solo en el límite del poder. ¿Y cómo es que se limita el poder? ¿Qué decía este actor? Libertad por ley. Entonces, de lo que se trata es de controlar el poder, porque en el derecho constitucional se parte de la máxima que el poder corrompe, ¿no es cierto?
Y ojo, que estamos hablando, no pensemos como congresistas, como presidentes, pensemos como ciudadanos que somos. Quien detenta el poder nos puede afectar nuestra vida, y de hecho lo hace. Y en ese momento, en esa primera etapa del derecho constitucional o del constitucionalismo, no se hablaba tanto del derecho, yo que sé, al trabajo, derecho, en fin, ¿no? otra serie de derechos. Se hablaba de lo básico, ¿no? Son derechos que tienen que ver con libertad, mi derecho a la vida. ¿Sabes qué? Estado, aquí no te metes. Esta es una esfera en la cual el Estado no puede entrar, entonces se le limita. Se le limita básicamente a través de la separación de poderes y a través de los derechos humanos. ¿Qué serán los derechos humanos? Una esfera jurídica en la cual el Estado no puede ingresar. Se te respetan los derechos, se te respeta la libertad, el derecho a la vida, el derecho a la propiedad. Y además, ¿se acuerdan? A ver, la Revolución Francesa, por ahí me comentaban. ¿Cuál era la frase de la Revolución Francesa, el lema? En francés me lo dicen, entonces. Libertad, igualdad y fraternidad. Mira qué curioso, para los colegas. Se habla a veces de los derechos de primera generación, segunda generación y tercera generación. El autor de estos derechos, esta clasificación en realidad se inspira en este lema de la Revolución Francesa. Primera generación serán los derechos de libertad, que es lo que hemos visto en el video. Luego ya vienen los derechos de igualdad. ¿Sabes qué? Estado, primero era Estado no te metas. Ahora es Estado, sí, intervenga en mi vida. Primero que decía, que cada uno sea tan feliz como pueda hacerlo. Porque antes, si tú de pronto eras un buen agricultor y te estabas haciendo rico, el Estado, ¡pum!, te quitaba todo. Entonces, el ideal en ese momento era, déjame desarrollar mi vida tan libre como pueda, Estado, no te metas. Pero pasa el tiempo y ahora más bien pedimos que el Estado se meta. Le pedimos al Estado educación, salud, trabajo, y no es malo, pero simplemente históricamente son momentos diferentes y lo que quería era que por más que haya pasado el tiempo no perdamos la esencia de las cosas. Cuando no entendemos la esencia de las cosas, podemos equivocarnos. Entonces, sí. Podemos, claro, queremos que el Estado haga, ¿no es cierto? Pero podemos comentar de repente en otra exposición si me invitan, ¿ya? A ver el tema de cuáles son las funciones que el Estado debe cumplir. Porque sí hay cosas que el Estado sí o sí en estos tiempos debe garantizar, seguridad ciudadana mínimo, un sistema de salud, ¿no es cierto? Eso sí, es indiscutible, ¿ok? Pero eso no significa que confiemos en los todopoderosos que detentan el poder. Confiamos en ellos hacia ciegas y no solo ahora. Recuerden que estamos hablando de un sistema que va a funcionar de acá 10, 15, 20, 30, 50 años. Entonces, por eso le decía que en el constitucionalismo, siempre que hablemos de la esencia de la Constitución, se desconfía del poder como tal. Porque cualquier persona que pueda hacerlo, que sea todopoderosa, va a tender a los abusos. Entonces, como sospechamos, no importa la persona con nombre apellido que sea, en general, que una persona todopoderosa puede tender a abusos, creamos, se inventa el derecho constitucional, se inventa la Constitución para poner algunos frenos, sin que eso signifique anular el poder. No, es ponerle algunos controles. ¿Ok? Y vamos a ir ahora, le decíamos, pusimos el video solamente para ver el nacimiento, la esencia. Ahora vamos a aterrizarla hasta nuestros tiempos. El Estado no está defendiendo la libertad a la educación, no está defendiendo la libertad a la salud, porque da un libertinaje a la empresa privada y el Estado no controla lo que le da la gana. Y eso está dentro de la Constitución, eso va a gente del negocio. A ver, por eso le decíamos, de los temas de cuáles son los roles del gobierno, del Estado actualmente,
podemos discutir acá. Pero para no distraernos mucho, yo les quería comentar además, a ver, sobre la lógica que la esencia de la Constitución, ¿cuál sería? ¿Se acuerdan? Examen, a ver. Limitar el poder. Es limitar el poder, y le decíamos, para no complicarnos mucho, dividiéndolo, pues eso sale la teoría de la separación de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y le decíamos, como bien dice Nuestra Señora, con los derechos fundamentales, derechos humanos. Una esfera en la cual el Estado no puede entrar. Pero ustedes al inicio me comentaban, ¿no? Constitución es la ley de leyes, el documento que sirve para organizar un Estado. ¿Se acuerdan? ¿Podemos entender que todo país tiene constitución o no? Sí. Como documento, si lo entendemos como el librito, ¿han visto a Maduro que sale con su librito chiquito así, que esta es la constitución? Ok, tiene constitución. Podemos decir que es una constitución formal. O sea, si existe el documento, es una constitución formal. Pero en la praxis, dice nuestra amiga, en la práctica, ¿no? Si en la práctica no limita el poder para proteger a quién, al ciudadano, ¿será una constitución material? No. Entonces es una diferenciación básica y muy sencilla de entender. Si cumple con su finalidad, estaremos frente a una constitución material. Y me voy a permitir leerles un artículo de una constitución. No le voy a decir todavía el país, para ver qué opinan. Me dicen ustedes si es una constitución material o solamente es un documento. ¿Ok? Un artículo nada más. Ninguna de las libertades reconocidas a los ciudadanos puede ser ejercida contra lo establecido en la Constitución y las leyes, ni contra la existencia y fines del Estado socialista. ¿Repito? Ninguna de las libertades reconocidas a los ciudadanos, ¿se entiende?, en esa Constitución, ¿no? O sea, yo me imagino una Constitución bien amplia, con 300, 400 derechos y libertades del ciudadano. Pero en un artículo mira lo que dice la Constitución. Ninguna de las libertades reconocidas a los ciudadanos puede ser ejercida contra lo establecido en la Constitución y las leyes. O sea, total, no hay nada. En la práctica, ¿esa Constitución limita? ¿Limita el poder? No, porque de repente te pone una lista de 200, 300 libertades y derechos, pues, pero si tú, por si acaso, yo como poder, como gobierno, como Estado, creo que tu libertad de expresión va en contra de los planes del Estado, te la quito, no la reconozco. Entonces, realmente, o sea, es una constitución que está publicada y que se reparte. Entonces, ¿es una constitución formal? Sí, seguramente. ¿Materialmente hablando estamos frente a una constitución? No. Entonces, esto, que parece tan sencillo, me ha tocado que muchas facultades de Derecho no se tiene tan claro. Y en esta lógica yo, por ejemplo, no estoy muy de acuerdo con la Constitución Política del Estado. Ratito. Como hemos visto históricamente, la Constitución nace para frenar de alguna manera al Estado en ese momento monárquico. En realidad debería ser la Constitución del ciudadano, del pueblo, porque va a proteger al pueblo y va a frenar, o debería, al gobierno. Entonces, cuando hablemos de Constitución, por eso me he tomado un poquito de tiempo para comentar este tema, porque insisto, todos ustedes son líderes, todos ustedes seguramente participan en debates políticos, por eso están acá acompañándonos. Entonces, estos sí son elementos absolutamente básicos al momento de conversar, y ya veremos, a la luz de estos hechos que parecen innegables hasta ahora, que todos mueven la cabeza, entiendo que están de acuerdo conmigo, vamos a analizar más adelante el control político. Entonces, vamos a decir, es el artículo 62 de la Constitución cubana. No, podemos analizar la Constitución peruana, pero en realidad es al revés. En la Constitución peruana tenemos un sistema que se llama numerus apertus. ¿Qué significa numerus apertus? Si es que hay algún derecho que no esté
en la Constitución hay una lista, ¿no? El derecho a la vida, a la libertad, una listota tenemos nosotros. Ok. Pero hay un artículo, el artículo 2, si no me equivoco, es que dice, si hay algún derecho pues que no está ahí reconocido literalmente, pero que podemos llegar a la conclusión que existe, es reconocido también en la Constitución. O sea, no solamente se limita a lo que ya está de puño y letra, lo que ya está impreso en una página, sino que se podría llegar a descubrir nuevos derechos fundamentales, nuevamente, ¿sobre la base de qué? De saber cuál es la esencia de los derechos fundamentales. Hemos visto la esencia de la Constitución. Si conocemos cuál es la esencia de los derechos, también podríamos descubrir otros derechos. No importa si está escrito o no está en la Constitución, porque decíamos, la Constitución también es una invención del hombre. O sea, es perfectible, ¿no es cierto? Pero si sabemos, me adelanto de repente, que el fundamento de los derechos humanos es la dignidad del ser humano, no importa si está o no está en la Constitución, se puede exigir su cumplimiento. Incluso si no tuviéramos este artículo segundo, que le decía es el numerus apertus, número abierto significa, también se podría sustentar ante el Tribunal Constitucional la existencia de un derecho. Eso lo podemos hacer como ciudadanos si conocemos la esencia de las cosas. Si no conocemos el fundamento de por qué existen derechos humanos, evidentemente nos podrían engañar. Alguien nos puede decir, oye, pero tu derecho a la libertad de expresión no está en la Constitución. No importa, pues. Porque el derecho a la libertad de expresión no se fundamenta en que esté o no escrito en un papel, que tú le puedas llamar Constitución. Está fundamentado en la dignidad del ser humano. Los derechos universales, fundamentales o derechos humanos es una distinción terminológica que básicamente pues significa, desde mi punto de vista, lo mismo, aunque doctrinariamente se pudiera diferenciar. Básicamente es lo mismo, son los derechos cuyo fundamento es la dignidad del ser humano. Si tienen tiempo lo podemos explicar un poquito. El ser humano tiene, como persona humana, porque existe la persona jurídica, como persona humana, aspectos de nuestra personalidad. ¿No es cierto? Cada aspecto de la personalidad reclama un derecho para ser protegido. Por ejemplo, como ser humano, para desarrollarme, necesito o es lógico decir que debo tener posibilidad de ser dueño y señor de una laptop. O sea, podríamos decir que el ser humano para desarrollarse en la vida necesita ser dueño de las cosas, de algunas cosas. Entonces, ¿podemos descubrir el derecho a la propiedad? Sí. Entonces, a ese aspecto fundamental del ser humano que necesita para desarrollarse, le va a acompañar un derecho fundamental. Es una manera, espero, lo más clara para explicar ese tema. Sí. Sí, a ver, la tipicidad se refiere a cuando en este caso un derecho está escrito, ¿no? Está contemplado en algún texto. Cuando usted me habla de derechos atípicos, ¿a qué se refiere? Porque no le entendí bien. Ya, en todo caso lo que usted me dice es que hay derechos que no se cumplen, ¿no? La idea es que hay derechos que no se cumplen, sí. Eso es otro tema que seguramente será motivo de tratar con ustedes. O sea, los mecanismos que existen en democracia para proteger esos derechos fundamentales. Eso tenemos que ver. Y por eso en realidad yo soy más, simpatizo en todo caso más con los derechos que evidentemente sí se pueden garantizar, ¿no? Porque a veces cuando ponemos en la Constitución una serie de buenos deseos que en la práctica no se cumplen, finalmente se desprestigia la Constitución. No, era simplemente para entender lo que quería decir nuestro amigo, o sea, ya lo entendimos finalmente. O sea, hay derechos que en la práctica pues son nominales, o sea, están por ahí escritos, pero que en la práctica no se cumplen. Y le repito, sí, es un tema en todo caso interesante de una futura exposición, que la podría o cualquier otra persona que conozca el tema, que sería cuáles son las herramientas, los mecanismos que en democracia existen para poder hacer valer nuestro derecho a la libertad de expresión, derecho a la propiedad. Pero eso sabemos que existen las garantías constitucionales, el habeas corpus, la acción de amparo, la acción de... Bueno, en fin, eso es
otro tema como ok, sí, bueno, es un derecho a plantearlo en todo caso. Entonces, queda claro, espero, que sí es importante controlar al poder, ¿no? Sí es importante hacerle un seguimiento, por lo menos no dejarlo así suelto, porque podría generarse un monstruo, un gigante, y luego ese gigante nos puede afectar a todos y cada uno de nosotros. Y eso como ciudadanos en el Perú también ya se ha vivido, ¿no? Y en el mundo, o sea, eso no es absolutamente nada nuevo. Hay una frase que a mí me gustó, la estuve leyendo antes de venir, decía, el único límite a un poder es la barrera que le puede poner otro poder. Esto se fundamenta evidentemente en la teoría de la separación de los poderes. Y vamos entrando entonces ahora sí, perdóname por si me extendí demasiado, al tema que nos convocó, que es el tema del control político. Y por eso vamos a poner unos ejemplos lo más sencillos posibles. Ahora mismo, creo que ya entraron en receso, pero el Congreso está metido en el tema de la ley de presupuesto. ¿Se han enterado por televisión o no? Ha ido la Premier a exponer su pliego, pero ¿quién le aprueba el presupuesto de la República? Congreso, ¿no? Entonces, el poder económico, ¿quién se lo aprueba? Congreso de la República. ¿Es una manera de empezar a controlar el poder? Por supuesto. Y si vamos a un tema mucho más actual, ¿han visto que hay una propuesta para quitarle al gobierno la posibilidad de hacerse publicidad y gastar millones y millones y millones en publicidad o no? Ok. Ese tema va a entrar seguramente en debate. Entonces es otra manera en la cual el Congreso empieza a controlar, en este caso, el poder económico que tiene el Ejecutivo. Porque si bien el Congreso aprueba el presupuesto, ¿a quién lo ejecuta? El gobierno en general, el Ejecutivo. ¿Y ese, digamos, usted no es un poder enorme? ¿Ustedes dejarían una carta abierta para que el gobierno, el que sea, olvidémonos que estamos hablando en este año 2017, ¿dejarían sin control que el gobierno pueda decidir así abiertamente en qué gastar el dinero? No. Entonces, en esa lógica, tenemos un Congreso, y ese Congreso, en representación de nosotros, ejerce un control político diciéndole al gobierno, ok, preséntame tu proyecto, lo voy a revisar. Vamos a corregirlo y lo vamos a aprobar. Otro más, las personas, yo tengo 36 años, pero más o menos me acuerdo. Hubo una época en la cual, como no había dinero, a un presidente se le ocurrió la genial idea de imprimir dinero. Se imprimió la maquinita y se subió los sueldos a todo el mundo, ¿no? Muy bien. ¿Eso qué generó? Hubo una de las inflaciones más grandes y atroces en la historia. Lo que viven nuestros hermanos de Venezuela no se acerca a lo que vivió el Perú en esa época. Okay. La pregunta es, ¿qué hizo la Constitución frente a un escenario que sufrió la sociedad peruana? ¿Perdón? A eso voy. ¿Qué cosa es la respuesta frente a esa experiencia? ¿Cómo responde el derecho constitucional? ¿Quién ahora controla la moneda en el Perú? El Banco Central de la Reserva, que es un organismo autónomo en el cual no puede meterse ni el Congreso, ni mucho menos el presidente de la República. Entonces, no se trata de que tú confíes o no confíes en este o en aquel presidente, sino en general como modelo. Creo que el país, en ese caso, ha avanzado nuevamente. Hubo, en este caso, una constituyente que se acordó de lo que pasó en ese gobierno y puso este candado. Vamos a seguir hablando de control político. Ustedes saben que cuando se aprueba una ley, hay primera votación, hay una segunda votación y se aprueba también, y luego se le envía al señor presidente de la República para que la promulgue. ¿Correcto? Y si el presidente no quiere, o sea, una manera de controlar al Congreso la tiene también el Ejecutivo, ¿no? O sea, decíamos controles mutuos. El Congreso aprueba una ley, hay una ley, por ejemplo, ¿alguien acá tiene familia policía? Va uno. ¿Usted es policía? ¿Ha sido policía? Retirado del ejército. Ok. Entonces usted estará al tanto de la ley que iguala los sueldos del personal retirado. Correcto. Se aprueba en primera votación, se aprueba en segunda votación, va que el señor presidente la firma, ¿y qué dijo? No, ni hablar, no hay plata. Entonces la observa y la devuelve el Congreso.
Esto es un típico ejemplo de los roles, los pesos y contrapesos. Pero eso no acaba ahí. Regresa al Congreso y entonces otra vez se debate. Se aprueba primera votación, segunda votación, ¿y ahora quién la promulga? El Congreso. El presidente del Congreso, por insistencia, la aprueba. Entonces, esa es una ley que ahora está vigente. Y el presidente ya no puede anular. Pero ¿qué cosa es lo que están planteando? Ok, Congreso, me ganaste en esta, te llevo al Poder Judicial. Han presentado una acción en el Tribunal Constitucional para declarar inconstitucional esa ley. Ellos señalan que no tienen capacidad de gasto, ¿no? A eso voy. El Congreso no tiene... Ese es un lío ya entre el poder y el Estado. Pero simplemente no he querido entrar acá al tema de fondo, solo mostrar con un ejemplo, miren cómo están en un, si me permiten el término, un tira y jala, ¿no? El Congreso, el Ejecutivo y finalmente termina involucrado también el Tribunal Constitucional. Típico ejemplo de control político. Seguimos. A ver, las leyes y los decretos legislativos. ¿Saben qué cosas son decretos legislativos? Que levante la mano, se ganan un premio. A ver, un ratito. Es perfecto. Cuando el Poder Legislativo, el Congreso, autoriza al Ejecutivo para que pueda legislar. ¿Quién es el que legisla? El Congreso, ¿no? El Legislativo, porque nos representa a todos los ciudadanos. Pero excepcionalmente, acuérdense, ¿no? Siempre, normalmente cuando entra un primer gobierno, necesitamos que el Congreso nos dé facultades, porque si no, no podemos cambiar el país, ¿no? Discurso no de ahorita, de siempre. Pero entendamos que esa es una excepción. Digamos, ¿y excepción por qué? Porque puede decir, oye, si el Congreso mucho se demora, pues, ¿no? Hablan y finalmente que demoran un montón en aprobar una ley. Mejor que el Ejecutivo de una vez apruebe todas. ¿Han escuchado eso? ¿Lo han dicho? Muchas veces. En la dictadura justamente Lo que vamos a ver es si esto... Sí, por eso vamos a llegar al punto del control. Vamos a llegar al punto del control político. Y de hecho hay ejemplos también. Pero vamos a ver si en principio puede ser bueno. No digo que sea malo la delegación. Pero ¿por qué tiene que ser la excepción? A eso quiero ir. Porque si fuera todo bueno, entonces de una vez, ¿no? ¿Para qué tenemos Congreso? Mejor que nombrar un comité de expertos para que hagan las leyes y se acabó. Cuando se dio en el Congreso pasado la ley Pulpín, ¿se acuerdan? Los más jóvenes se enteraron en la televisión, se armaron las protestas, se armó todo y finalmente el Congreso retrocedió. Si no me equivoco, se aprobó en primera votación y en la segunda votación el Congreso se fue para atrás. ¿Y eso por qué? Porque por norma todo lo que pasa en el Congreso es público. Cuando los congresistas están hablando, ¿escuchan qué están diciendo? ¿Pueden saber más o menos cómo piensan los congresistas? ¿Cómo votan los congresistas? Sí. Cuando están en las comisiones, también. Y si no están de acuerdo, como ciudadanos se pueden organizar y reclamar. Y vamos a poner un ejemplo más. Además, ahora mismo estamos poniendo la ley de la semana, ¿no? Para que la gente se entere. ¿Algunos es padre de familia pagando universidad o instituto acá a sus hijos? ¿Alguno? ¿Qué estudia tu hijo o hija? Derecho, futura colega. Mi padre es oficial de policía. Yo pude acabar becado, les cuento, en la Universidad de Piura. Pero por más que sea becado, los gastos pues, de alimentación, de cuarto, las separatas eran bien altos, ¿no? Entonces yo quería terminar lo más rápido posible y poderme trabajar. Porque luego tenía un hermano que también quería ayudar. ¿Qué opinaría si de pronto mañana el gobierno que sea saca la ley que ahora, para mejorar la calidad de los abogados, y como hay tantos abogados en la calle, ahora la carrera es de 8 años? ¿Están de acuerdo? A mí eso me hubiera quedado como un baldazo de agua fría. Si esa propuesta hubiera partido del Congreso, daría tiempo para reclamar. Pero cuando se hace a través de un decreto legislativo no hay tiempo de nada.
Porque te dan las facultades, en una salita cerrada, quién sabe quién se reúne, deciden y nos damos con la sorpresa cuando está publicado. ¿Pero es decreto legislativo o decreto ley? Decreto legislativo. Decreto ley se da un gobierno de facto. Claro. Estamos en un escenario democrático. Entonces, y es por esa razón que, como decía nuestro amigo, hay un control. O sea, después de que, haciendo pues también un poco de presión política, el Ejecutivo logra que le den las facultades, porque si no dirían pues que el Congreso está obstruyendo, se le dan las facultades, el Congreso tiene que revisar. Y en cuanto revisa, ¿qué revisa? No se mete en el tema de fondo, o sea, no decide si es buena o es mala la medida, solo decide o revisa si es que está dentro de las materias que el Congreso le ha delegado y durante el tiempo que el Congreso le ha delegado. Si está dentro del tiempo y dentro de la materia, ese decreto legislativo efectivamente se confirma y listo, ¿no? Entonces, cuando el Congreso revisa los decretos legislativos, está haciendo su chamba, pues. Si nadie revisara lo que hace el Ejecutivo, ¿eso es bueno? De repente en una primera rueda, una primera ronda, son decretos legislativos buenos. Puede que sí. Pero de repente con toda la buena intención del mundo, si nadie le revisa, pide más, ¿no? Y aumenta los impuestos. Y puede empezar a suceder nombres con leyes propios también. Entonces, se dan cuenta, el poder podría distorsionar. Frente a eso, ¿es bueno que haya un organismo que revise lo que hace el Ejecutivo o no? Que lo que hace el Ejecutivo en secreto. Sí. Esa es la revisión que se hace en la Comisión de Constitución. Eso es control político. Como nosotros, como ciudadanos, todos no podemos decidir y revisar uno por uno si la norma en mención, en cuestión, cumple o no cumple con los requisitos, delegamos pues para que lo hagan. En este caso, congresistas, sobre todo en la Comisión de Constitución. Sí, en realidad la norma lo que señala es que uno puede, de hecho a tiempo completo, puede desempeñarse en la docencia y cuando se trata de negocios privados no pueden ser miembros del directorio, ni estar de gerente, ni nada. Si en la práctica alguien no lo cumple, que me ha tocado ver cuando estuve en la Comisión de Ética, pues se sanciona al congresista, ¿no? Pero, o sea, ese es otro tema, insisto, o sea, ya si la Constitución se cumple o no se cumple en la realidad, también es otra, otra diferenciación, otra clasificación, que puede ser motivo de otra reunión que con todo gusto, si la piden acá los señores de Participación Ciudadana, podemos reunirnos cuantas veces deseen. Pero decíamos, para no perdernos el tema de control político, vamos a tratar de terminarlo, para poder abrir de repente un diálogo, aunque estamos conversando bien, ¿no? ¿Sí? Bueno. A ver, nuestro amigo nos pregunta, ¿hay organismos que, por ejemplo, las municipalidades dan algunas normas con rango de ley? Sí. En nuestro sistema jurídico tenemos básicamente normas con rango constitucional, normas con rango legal y normas con rango infralegal. En las normas con rango legal tenemos las leyes, los decretos legislativos, las ordenanzas regionales, las ordenanzas municipales, que son dadas efectivamente por esas entidades de gobierno, en sus competencias, en sus materias. O sea, tienen rango legal, pero no significa pues que un consejo regional o un consejo municipal va a dar una ley que vaya en contra de una ley nacional. Porque hay competencias, hay materias que están reservadas para ellos. ¿Quién controla? Controla efectivamente en primer momento antes de que se apruebe el propio consejo regional o municipal, y luego si es que esa norma fuera inconstitucional, se presenta una garantía, en este caso constitucional, que sería una acción de inconstitucionalidad, ¿no? En el cual se puede sacar del ordenamiento jurídico una norma dada en esas condiciones. Volviendo al control político. Otro ejemplo muy mediático es la interpelación. ¿La han visto en televisión o no? Y era un poco el ejemplo con el cual comenzamos la exposición.
¿no le gustaría sentar al ministro acá para preguntarle qué pasó con el hospital que no hay medicina? Hace rato. Ok, eso es control político y como quedamos que los 30 millones no podemos sentar al ministro, porque no acabaríamos de responder nunca, lo hace el Congreso. Entonces, cada vez que el Congreso cita a un ministro, eso no está mal. Eso está muy bien, es su chamba. Y en Europa, por poner un ejemplo, en el caso de las leyes, hay países en Europa que el promedio de leyes aprobadas al año son 80. En un año loco. Y en el Perú sacamos de a miles. ¿Y cómo mides al congresista que es mejor? ¿Cuántas leyes ha aprobado? En realidad, mi punto de vista, el Perú más que leyes necesita que se cumplan, ¿no? Que era el reclamo de muchos de ustedes. ¿Sí? Te agradezco el comentario porque iba a eso. Pero cuando la interpelación se da sobre temas que no le afectan pues al ciudadano, o sea, si bien es una interpelación legal, constitucional, pues no está muy legitimada por la población, ¿no? La gente no la sigue. Pero le voy a contar un caso donde sí, por ejemplo. Yo le decía, vengo de Piura, hace poco 21 personas fueron al Instituto Oftalmológico del Perú, el IPO, porque es lo mejorcito pues en el norte, entonces varias regiones fueron porque tenían unas molestias en los ojos y han quedado casi ciegos. No sé si se enteraron por televisión. Entonces, ¿qué pasó? Les pusieron una medicina que no era permitida. Entonces, por ese tema, ¿valía la pena citar a 1 o 2 ministros para explicar qué pasó? O sea, no solamente para pedir responsabilidades, para que se sancione, para pedir indemnizaciones, para que le den la atención a estas personas, sino para que no se vuelva a repetir, ¿o no? ¿Valía la pena? Por supuesto. Pero la verdad, a veces políticos, de todo hay, buenos, malos, despistados también, que a veces se meten en discusiones que no se dan cuenta que no están sintonizados con la población. Pero eso es otra cosa. Eso es ver si el Congreso está actuando de acuerdo a lo que la ciudadanía espera o de acuerdo a los intereses de la ciudadanía o no. Pero aquí le decía, la idea de esta exposición es alarmar de las instituciones. O sea, más allá del caso concreto de este o aquello, que quede claro que como figura, como institución, el control político, la interpelación, por supuesto que tiene sentido. Insisto, que qué pasa en el país, con todo gusto hablamos, pero en otro tema cuando tengamos este tema acabado. Ahora, para interpelar, que se trata básicamente de preguntar, o sea, no hay sanción al ministro por interpelar. Simplemente, señor ministro, ven acá, le hago esta pregunta, responda usted. Pero, como ese es otro tema también, muchos ministros no son políticos. Dicen con mucho orgullo que son técnicos, pero el cargo es político, pues. O sea, que conozcan el sector es otra cosa. Tiene que ser experto, por ejemplo, si un ministro de, yo qué sé, de salud, tiene que conocer del sistema de salud. Pero tiene que ser político porque va a tener que comunicar a la población, en primer lugar, sus, la proyección, los objetivos, el plan que tiene el ministro. Y muchas veces tienen ideas muy buenas, pero lo comunican tan mal que finalmente la población ni se entera ni lo respalda. Entonces sí es bueno que sean políticos. Pero muchos de ellos, cuando los interpelan, dan el grito en el cielo. Dicen, oye, ¿para qué voy a ir al Congreso a perder mi tiempo? Yo prefiero estar en mi escritorio despachando. No, señor ministro. Como usted detenta el poder, imagínate cuánto poder tiene el ministro del Interior. ¿Se imaginan ustedes? Son ministros del Interior, ¿no? Se pasan los rojos. Imagínate, para un policía, uy, señor ministro, pasa. Poder enorme, ¿no? El jefe de inmigración, en fin, un poder enorme. Entonces, sentar a una persona tan poderosa para escuchar, sí pues, a congresistas que están robando en las universidades, que están robando en ICA, que están robando en Sechura, que están robando en Lince, debe ser bien fastidioso, pues. Pero, señor ministro, le toca, pues. Es su obligación. Exacto. Pero también para eso le pagan a los congresistas. Cuando en una interpelación el congresista pregunta algo sintonizado con la población, la gente lo respalda inmediatamente. Y les cuento una experiencia muy breve. Yo hace poco dictaba en la Facultad de Derecho de Usile, San Ignacio de Loyola. Entonces me traje unos alumnos.
estaba el ministro del Interior, Basombrío, ¿no?, respondiendo a las preguntas, y un congresista le menciona que están efectivamente robando celulares a los universitarios. Todos los chicos que estaban conmigo aplaudieron de manera espontánea. ¿Por qué? Porque un congresista X de pronto les estaba hablando de los problemas que tenían ellos y estaba increpando al ministro lo que todos los chicos querían decirle y no podían. ¿Se da la lógica de la interpelación? Por supuesto. Y es bonito, yo sí adoro el derecho constitucional, o sea, yo tenía la gana de grabar ese aplauso espontáneo. Y eso agradezco el comentario del colega. O sea, esa reacción se da. Que los políticos no la sepan apreciar, no la sepan distinguir, esa es otra historia. Pero estoy acá defendiendo las instituciones. Y ahora, para interpelar, en la interpelación en realidad no hay mayor resultado porque no es que se vota, se pregunta, te decía. ¿Ok? Y la interpelación, se dice mucho, es un derecho de las minorías. O sea, no tendría lógica pedir un requisito alto de votos o de firmas para interpelar, porque si no, nadie va a poder preguntar nunca. Y el preguntar es lo mínimo, pues, que uno puede esperar en una democracia. ¿No? Lo mínimo. Por eso les cuento, el reglamento del Congreso señala que el requisito es el 15% del número legal de congresistas. Traducido, estamos hablando de 20. O sea, 20 congresistas de 130 se reúnen, hacen sus preguntas, firman, y el ministro está obligado a ir. Y está obligado a escuchar a los congresistas, está obligado a responder todo lo que dice pregunta. Pero esa es la razón de ser de la interpelación. Y sigamos. Así como hay interpelación, también tenemos censura. La censura, evidentemente, al tratar ya de la salida de un ministro, tiene que tener requisitos más altos. Nuestro reglamento del Congreso señala que es el 25%, 66 congresistas. Ahí sí la valla más alta, y está bien que sea más alta, no, imagínate, cada rato tendríamos pues censura tras censura tras censura. Pero entonces, yendo al tema del control político, tenemos a un ejecutivo que plantea algo con un ministro y que defiende al ministro, y un Congreso que lo controla y lo quiere censurar. Pero ¿qué pasa? O sea, tiene que haber pesos y contrapesos. Si se censura a dos gabinetes, ¿qué puede suceder? Se habilita al Ejecutivo, al presidente, para poder cerrar el Congreso, ¿no? Entonces, peso, inmediatamente un contrapeso. Y eso es básicamente control político, ¿no? Eso es control político. Y le decía la relación, para cerrar un poco con el título, ¿no? O sea, ¿tiene relación con participación ciudadana? Sí. Y se va a entender más en cuanto haya un Congreso que se legitime con la población, en tanto hable el lenguaje de la población. En cuanto el Congreso reclame por los temas que a la población realmente le preocupan, es un Congreso que probablemente va a tener mayor aprobación, y su reclamo va a tener mayor respaldo por parte de la población. Eso es lo que les les quería compartir. Muchísimas gracias. Hoy armamos entonces un rato una rondita de preguntas, de preferencia, no quiero ser malo, pero de preferencia quienes todavía no han hecho uso de la palabra, porque ya hemos estado conversando más o menos al inicio. A ver, nuestro amigo. Buenas. Solo quisiera que aclare dos cosas. Usted habla en el ámbito general sobre el poder, cómo se debe regular el poder, pero no ha hablado, por ejemplo, en los diferentes gobiernos, cuál ha sido la diferencia de los congresistas, ¿me entiendes? Y eso creo que influye un poco en ver, cuando tú quieres interpelar a alguien, no, ellos son mayoría, dice, ¿no? ¿Me entiendes? Y en otros congresos no ha habido eso. Por eso es que creo que a algunos no les cae bien eso. ¿Podría explicarlo para que lo entiendan? Yo he sido congresista en el periodo pasado. No éramos mayoría. Ahora voy a contar un poco mi experiencia. Había muchos casos donde se merecía el Congreso, el ministro X, una censura, pero no había las firmas, pues.
O sea, el ministro, desde mi punto de vista, se merecía la censura porque había cometido algo grave. La población estaba de acuerdo en que se merecía la censura, pero al no haber votos, no pasaba nada. Entonces, bueno, parte del juego democrático, ¿no? Es parte del juego democrático. No es perfecto, y habrán leído esto, ¿no? La democracia es el sistema, no es un sistema perfecto, pero es el menos malo. De acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Yo lo he vivido, yo lo he sufrido, no siempre se da. Que en este caso, el Perú, si me permite ya un comentario más subjetivo, de repente estamos viviendo una etapa muy importante. El tema de tener un Congreso de una mayoría que no pertenece al Ejecutivo es una experiencia muy simpática. Estamos madurando como país, porque por más que el Ejecutivo diga que no lo dejan gobernar, en la práctica eso no se da. O sea, podría hacerlo. O sea, pensando mal, en otro país que tenga una mayoría así de fuerte, podría ser un dolor de cabeza para el Ejecutivo, y eso, de la manera más objetiva que pueda, de la manera más sincera, no se da. O sea, estoy seguro que se va a aprobar esta ley de presupuesto que ha dado el Ejecutivo. Creo que más ministros se censuraron en el gobierno de Toledo, en el gobierno de Humala, que en este gabinete. Pero claro, ellos, algunos malos políticos desde mi punto de vista, intentan mezclar interpelaciones con censuras. Y hemos dicho que las interpelaciones no son malas. O sea, no le gustará pues sentarse a un ministro a escuchar cómo lo critican, pero es su chamba, pues. Y en Europa lo que les quería decir, en sistemas parlamentaristas en realidad, los ministros van todas las semanas. En la mayoría de esos parlamentos van los días miércoles. Todos los gabinetes van. Y el congresista tiene la oportunidad de decirle: señor ministro, ha ido ayer a Sechura, que nos están viendo en Sechura, y el colegio tal está con un problema en los techos. Entonces el ministro toma nota e inmediatamente puede responder. Pero acá los congresistas ven al ministro pues a las 500, ¿no? Entonces, que vayan al Congreso es una pérdida de tiempo. Acuérdense, el Congreso en realidad somos nosotros. Disculpe, la pregunta es esto. Nuestro amigo pregunta por qué las instituciones no son autónomas, y él dice, por ejemplo, el Congreso nombra al defensor del pueblo, y eso, según él, no es autónomo. Yo con mucho respeto discrepo. Alguien tiene que nombrar al defensor del pueblo. Entonces, podríamos podemos ponernos de acuerdo. De repente decimos, bueno, que sean los colegios profesionales. Ok. Pero yo preferiría que seamos nosotros, ¿no? O sea, ¿quién va a nombrar al defensor del pueblo? ¿Qué mayor representatividad que lo nombremos nosotros? Pero como hemos quedado que nosotros no podemos hablar los 30 millones a la vez, se hacen a través de representantes. Toca a nuestra amiga. A los fiscales, señor, y lo censuran y hasta le piden su renuncia. Ahí nomás queda, ellos tienen poder para no renunciar. Los fiscales no pueden ser interpelados, ¿ok? El fiscal no. Pero se puede citar al fiscal de la Nación para que responda por algo que ha sucedido en su institución. Y les cuento yo un caso, nuevamente de Piura. Yo estaba de congresista, y ¿saben quién es Eleni Parraguirre? La esposa de Mel Guzmán, la número 2 de Sendero Luminoso, este grupo de asesinos criminales. Bueno, esta señora estaba aprovechando que había un terrorista excarcelado trabajando en la Municipalidad Provincial de Piura, organizando con ese señor una muestra supuestamente de arte, ¿ya? Y era evidentemente una manera, desde mi punto de vista también, de engañar a los jóvenes, ¿no? Entonces le cerré la muestra de arte, ¿no? La cerramos, hicimos presión, se cerró. Y esta señora terrorista presentó una denuncia ante el Ministerio Público y decía discriminación política. Y un fiscal le admite la denuncia. ¿Cómo puede ser posible que se admita discriminación política a un terrorista? ¿Acaso los terroristas son políticos? Entonces, por ese tema, pues yo estaba tranquilo, no me podía pasar nada. Pero se citó en la Comisión de Justicia,
se citó al fiscal de la Nación para que explique qué estaba pasando. Pero, evidentemente, no se lo puede sacar, porque el fiscal de la Nación, al encabezar también un organismo autónomo, tiene ciertas protecciones. Entre ellas, pues, está el hecho de que podría ser sujeto a una acusación constitucional. Pero no es que el Congreso vote y lo saque ya, ¿no? También tiene que haber controles, porque también el Congreso, si acumula mucho poder, también tiene que tener ciertos frenos. ¿Okay? ¿Cómo sea la acusación? Hola, ¿cómo está? Ferdi Vázquez, para toda la audiencia. En el marco del control político, ¿no? Nosotros, como bien dijo usted, el Congreso somos nosotros, la ciudadanía, para enmarcarnos un poquito en el control sobre el tema de leyes. Sabemos que acá, como pan caliente, se avanza con todas las leyes. ¿Cómo sería el control político de la ciudadanía dentro de un entorno para frenar un poquito este tema de aprobación de leyes indiscriminadas que no benefician a la ciudadanía? En ese sentido, porque los congresistas, en su mayoría, antes de escuchar a la ciudadanía, ellos están atentos a la voz que viene desde un partido político al cual ellos representan. Y toda aprobación de leyes dice, ¿qué dice primero mi partido antes de escuchar a la ciudadanía? Entonces, en ese marco, ¿cómo los ciudadanos nosotros podemos ejercer ese control hacia los congresistas? Mi experiencia, que estuve en el Congreso, estuve del otro lado también. En realidad, el ciudadano, el congresista sí escucha al ciudadano, sí que el ciudadano se quiere hacer escuchar. Te lo digo, cuando el ciudadano quiere, hay un grupo de personas que quieren hablar contigo, tú vas caminando y no te dejan avanzar. Están y te entregan documentos, y finalmente un buen político nuevamente es capaz de darse cuenta de eso. El tema de la ley Pulpín es el ejemplo, ¿no? Había un gobierno, el ejecutivo, que estaba convencido de que la norma era buena. Habían parlamentarios en el Congreso que estaban convencidos de que la norma era buena, y probablemente lo era. Pero la ciudadanía, o sea, más allá de entrar el tema de fondo, que teníamos otra exposición sobre derecho laboral, la ciudadanía salió a las calles, los jóvenes. Y no importa lo que dijo el partido político, lo que dijeron las bancadas, simplemente los jóvenes se hicieron escuchar. Pero eso es como un ejemplo un poco más extremo, a las calles, que es un derecho. Es un derecho, y particularmente yo siempre lo voy a defender. Eso es un derecho que tiene la población. Pero, a ver, en el caso mío, la población me escribía en mi Facebook. Y tú te das cuenta, cuando algo no estabas haciendo bien, los comentarios son bien duros. Y cuando estás haciendo algo bien, la gente también responde. Entonces, queda mucho en nosotros. Para mí, la función de representación es lo que legitima a las interpelaciones, lo que legitima los proyectos de ley. Cuando un proyecto de ley viene trabajado con la ciudadanía, tiene mucha más fuerza, mucho más impacto. Hay congresistas que lo saben y lo manejan muy bien. Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Marco Antonio Vidal, soy representante de una ONG, Ágora. Mi pregunta va a ser reiterativa, pero esta vez es para usted. ¿Qué opina, en tal caso, de un concepto de la bicameralidad como control político? Mejor, un control político mucho más exhaustivo. Yo considero que es, para mí, mucho mejor que una circunstancia en la que estamos actualmente. Gracias. Yo estoy a favor de la bicameralidad, y en el Congreso pasado tuve el honor de debatir en una reunión de bancada con Marta Chávez, quien está a favor de la bicameralidad. Yo debo ser de los únicos o pocos que defendía la bicameralidad. Los dos sistemas tienen temas a favor y temas en contra. Los dos. Hay argumentos para estar a favor de la unicameralidad y hay argumentos para estar a favor de la bicameralidad. Hay argumentos en contra también. El tema de la bicameralidad, sí, pues a veces hay mucha demora en las leyes, hay leyes que son importantes. Y a veces sí es bueno tener un Congreso un poco más expeditivo. Y por ejemplo, en este Congreso unicameral, le decía, hay dos votaciones. Por ejemplo, se aprueba en primera votación y después de una semana, donde la población se entera de lo que está haciendo el Congreso y puede reclamar, y puede movilizarse, y puede contactarse con los congresistas, se da una segunda votación. Cuando yo fui vocero parlamentario, en mi bancada,
no se dio excepción a esa segunda votación. No lo permití. Porque normalmente lo que hacen es excepción a la segunda votación porque hay un gran apoyo del Congreso. Pum, se aprueba todo en un ratito. Y eso no está bien. Siempre es bueno que el Congreso medite, analice, escuche a la población si está a favor o está en contra y se pueda corregir lo que se tenga que corregir. Entonces, mi posición, mi opinión, es a favor de la bicameralidad. Así como les dije, el tema del control del poder, evidentemente cuando hay dos cámaras se controla mejor el poder del legislativo. Y no sería coherente en mi posición si defendiera, por ejemplo, la unicameralidad. Pero eso no me hace ni bueno ni al que defiende la unicameralidad malo. Decía, los dos sistemas tienen puntos a favor y puntos en contra. Yo me inclino en este caso por la bicameralidad. Doctor, se entiende claramente la separación de poderes, en este caso el poder ejecutivo y el poder legislativo. Terminadas las elecciones, existe siempre una bancada de oposición, correcto. Pero ¿no le parece a usted que debe existir una bancada constructiva en función de los intereses del país? Alguien podría decir que no. Por supuesto que sí. Pero no solamente la bancada de oposición, la bancada de gobierno, que muchas veces, te cuento nuevamente mi experiencia, no por ser congresista oficialista, si ves que tu ministro está haciendo desastre y medio, y ese desastre y medio está afectando a la población, no porque eres oficialista vas a respaldar a ese ministro, porque antes de tu gobierno te ves a tu gente. Entonces, la misma crítica es para la oposición, para el oficialismo y para todos los políticos en general. Y lo he visto, te decía. Y en el tema de la reconstrucción, por Dios, nuevamente vengo de Piura. Hasta el día de hoy tenemos hermanos nuestros que viven en carpas de tela. Un sol infernal en la mañana y frío porque están encima de arenales en la noche. Hasta ahorita siguen ahora prometiendo de que ya en 2-3 meses más ya sale. Y nuestro amigo dice que tiene un representante de una ONG. Yo estoy conversando con una ONG alemana y ellos no podían creer que eran 7-8 meses y seguimos con nuestra gente en carpas. Entonces, frente a esa realidad, cuando escucho a algunos congresistas dicen, no, todo está bien, no puedes. Entonces, oposición claro, uno entiende, ¿no? Si eres oficialista hay cosas que tú puedes defender y que debes defender, pero lo indefendible no, pues, porque le está dando la espalda a la población. Y eso para mí es el límite, ¿no? Uno es leal a la camiseta política, pero sobre todo a la población. Creo. Y seguramente está de acuerdo conmigo. Buenas noches, mi nombre es William Valle. Mi pregunta o mi inquietud es la siguiente. Nosotros somos animales políticos, todos. Porque si nos quitamos lo político, somos animales. Aún los terroristas subversivos son políticos. Y bueno, discreparemos con su forma de ser, pero son políticos. Como médico, me pregunto lo siguiente. En la Constitución política dice que todos los peruanos tenemos derecho a salud y educación y de calidad. Sin embargo, acá los congresistas, los políticos, no hacen cumplir eso de la Constitución. Porque sin más, yo me paso siempre por el Hospital Baiza y si no tienen un dinero para la consulta, simplemente no se le atiende. No, sin embargo, en Brasil, en Argentina, usted va, aunque no sea de la nación, va y se atiende gratuitamente. ¿Por qué nosotros los políticos buenos, es decir, los que están en el Congreso, padres de la patria, no hacen cumplir la Constitución política del pueblo? Es mi pregunta. Te voy a hacer dos comentarios. El primero, una cosa que los terroristas eran seres humanos, ¿ya? Pero se comportan como animales, como fieras que asesinan, que desangran. Entonces, lo que no se puede aceptar de ninguna manera, es que ese accionar asesino, criminal, yo tengo 36 pero me acuerdo, acá hay muchas personas mayores que yo, o sea, no podemos ni siquiera dejar en tela de duda, ese accionar se llama terrorista, no es político. Por eso que ese fiscal cuando me abrió esta investigación por discriminación política, por poco y pierde todo, ¿no? Y bien hecho, la verdad. Tu pregunta, sí. En la Constitución, en esta Constitución nuestra, hay demasiadas cosas que son líricas, pues.
que no se cumplen. Y eso le decía, termina desprestigiando la Constitución. Yo prefiero 1000 veces una Constitución como de repente la de Estados Unidos, ¿no? Con unos cuantos artículos, pero que todo se cumple. O incluso la Constitución de Inglaterra, que ni siquiera es escrita, ¿no? Pero en fin, es un tema que en todo caso está pendiente. Y en este caso la reforma del sistema de salud no es algo que se pueda hacer desde el Parlamento, porque el Parlamento no está en sus funciones. Quien hace la reforma es el Ejecutivo. Lo que puede hacer es el Parlamento, le decíamos, como control político, es citar a ese ministro y presionarlo. Y si el ministro no funciona, pues censurarlo. Y llamar al Premier. O sea, ese tipo de roles es lo que le corresponde al Parlamento. Si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal, ya, esa es una opinión de cada uno de ustedes. Yo tengo también mi propia opinión, pero no se trata de mis opiniones. La idea acá de la reunión es plantear instituciones y, como le dije al inicio, cada uno se irá a sus casas con su propia opinión, pero con estas instituciones que les ayuden para desenvolverse en esta labor de líderes que estoy seguro todos ustedes tienen. Buenas noches, doctor. Siempre en el marco del marco control político. Nosotros los ciudadanos, ¿cómo podemos ejercer el control político ante los lobbies que el Congreso aprueba a favor de las empresas X, dejando al lado a los ciudadanos? En este caso yo lo pregunto acerca del Congreso, ¿no? Porque del Ejecutivo no puedo preguntar porque sé que el Congreso lo va a realizar, las investigaciones, y luego lo puedan cerrar o puedan decidir lo que puedan hacer. Entonces yo me pregunto al Congreso, nosotros los ciudadanos, ¿cómo podemos ejercer el control político ante los lobbies? Que se ven muchos casos en la actualidad, ¿no? Muchas gracias. Primero, que frente a los lobbies del Ejecutivo, bien complicado. Porque si nos enteramos es cuando ya está el tema hecho y consumado, ¿no? Y además que si quisiéramos preguntarle a un ministro no nos vamos a poder acercar porque tiene 20 seguridades, los policías, o sea, es imposible. En el caso del Congreso, gracias a Dios, sí se puede hacer. Primero, porque un congresista no vota solo, siempre es en conjunto. Segundo, porque toda la acción del congresista comienza con un proyecto de ley, que es público. O sea, después de que se presenta el proyecto de ley dictaminado por la mesa directiva y pasa a una comisión y se debate públicamente de nuevo. Si se aprueba en la comisión, pasa al pleno y se vota en una primera votación pública otra vez. Entonces es relativamente posible enterarse, detectar uno de esos lobbies y con un medio de comunicación hacer la denuncia correspondiente, y probablemente este lobby descubierto se va al suelo, desaparece nuevamente. Por eso es importante que las leyes, las del Congreso, porque es público, porque no hay peor cosa para un lobista que llevar algo al Congreso. Porque además, si uno presenta un proyecto de ley en el camino, todos opinan y va cambiándose, ¿no? Pero para un lobista no hay negocio más redondo que sea decreto legislativo. Porque lo llevo al Ejecutivo y en el Ejecutivo me voy en una salita, me encierro, me pongo de acuerdo al peruano. Entonces, nuevamente, de tu propia respuesta, te vuelvo a sacar lo importante que es el control político. ¿Significa que los decretos legislativos están mal? No. Pero debería ser la excepción. Por ejemplo, una excepción que hubiera sido absolutamente razonable, ¿no? Y de hecho se dio. El desastre que les hablaba en Piura, en Tumbes, en Lambayeque, por el fenómeno de la niña, por el fenómeno del niño costero. Entonces, frente a esa urgencia, esperar que se presente un proyecto de ley para que se debaten en las comisiones, para que pase al pleno, no es mucho, ¿no? Entonces sí se justificaba un decreto legislativo que cambie de una vez todo el sistema administrativo para apoyar a nuestros hermanos lo más rápido posible. Lamentablemente se dio el decreto legislativo y nada se agilizó. Seguimos con nuestros hermanos en los arenales con una carpa de tela, ¿no? Pero digamos, en teoría, ahí se justifica un decreto legislativo. En que la corrupción no se puede frenar, la corrupción está sin freno. Entonces, la Constitución no dice nada al respecto, ¿no?
porque, por ejemplo, la Contraloría de la República no tiene autonomía, porque igualito las OSI son manejadas por las entidades, ¿no? Y hay otro problema. La Procuraduría General de la República, igualito, por el Ministro de Justicia, ¿no? Y todo ahí no hay control, por eso campea la corrupción. Pregunto, ¿cómo se debe hacer para cambiar la Constitución? Nada más. En realidad, no todo se soluciona cambiando la Constitución. Eso es también lo que les quería decir. No porque lo pongamos en la Constitución va a funcionar, porque va a ser lo mismo, ¿no? Todos tienen derecho a la salud, podemos poner la Constitución. Tenemos derecho a un país sin corrupción. ¿Va a funcionar? No, y luego vamos a decir, la Constitución no sirve para nada, y ese es el gran error. Por eso le decía, pongamos en la Constitución aquello que esté dentro de la lógica de la esencia de limitar el poder, porque si no vamos a hacer de la Constitución un documento de buenas intenciones que no va a tener mayor sustento. Para lo que usted me ha dicho, sí, la Contraloría en principio tiene autonomía. Hace poco se ha tenido que sacar al Contralor, pero a raíz pues, de todo un accionar del Congreso de la República, el Ejecutivo. El Contralor está pues, protegido también. Pero nuestro amigo nos ha hecho, su nombre, perdóname, Mario González nos ha hecho una gran verdad. Cuando tú vas a una municipalidad, el personal de OSI, imagínate de un distrito, le pongo un ejemplo, Morropón de Yamango, muy alejado. El jefe de su oficina de control lo pone el alcalde. Entonces, estamos hablando y le paga el alcalde. Más que juez y parte, el gato de despensero, ¿no? ¿Funcionará el modelo del sistema? No. Cuando estuve en el Congreso siendo oposición, pero cuando estuve de vocero, me tocó recibir a la ministra, en ese caso Premier, Ana Jara, antes de su voto de confianza. Entonces, han visto que a veces visita bancada por bancada, ¿no? Los premieres. Me tocó recibirle a ella y le toqué ese tema. Y le dije, y acá no se necesita cambiar la Constitución. Señora ministra, en la ley de presupuesto, que el dinero, en lugar de que lo paguen los alcaldes, páseselo a la Contraloría. Que la Contraloría sea quien elija, quien evalúe y quien rote ese personal. Sí. Si me está viendo, le mando saludos, pero nada. En ese momento, sí era su función, porque como premier enviaba el proyecto a la Comisión de Presupuesto, al Congreso, y luego, como tenía mayoría, esa reforma no pasó. No me refiero, claro, es la Contraloría el ente, pero la Contraloría no tenía pues los recursos para contratar a los OSI. Entonces eso tenía que darse a través de la ley de presupuesto, y eso se manejaba en el Congreso nacionalista a partir de un proyecto de la ley de presupuesto nacionalista también. ¿Con quién tenía que hablar? Con la Premier, pues, para cambiar esa situación. No se dio. Otra cosa sí pudimos hacer, por ejemplo, hasta hace muy poco, cuando yo estaba en el Congreso, los condenados por corrupción, o sea, condenados, o sea, no eran inocentes, no, condenados por corrupción, eran condenados, por decirte, 4 años, 5 años a veces, ¿no? Pero firmando. O sea, robaban todo lo que querían, lo mandaban a su casa, firmaban su cuadernito una vez al mes, pagaban una pizca de lo que robaron y regresaban a las andanzas. Entonces, veíamos unas estadísticas con ese entonces Contralor Fuad Curi, y yo qué sé, por darle su número, no me acuerdo ahora el dato, por decirte, de 500 sentenciados por corrupción, creo que 20 eran los que les habían dado prisión efectiva. Y ojo, son 500 condenados, cuenta cuántos miles fueron procesados y salieron limpios de todo, ¿no? Entonces, eso lo pudimos cambiar, por ejemplo. Ahora se aprobó una ley en la cual los jueces están obligados a dar prisión efectiva. Pero los jueces reclamaban eso, entonces decían, oye, se están metiendo con la facultad discrecional de los jueces para decidir cómo sancionamos. Pero en este caso el Congreso hizo un pequeño enfrentamiento mediático, digamos, con el Poder Judicial, pues finalmente esa ley está vigente. Pero queda mucho por hacer. Pero eso, insisto a tu pregunta, no se responde o no se resuelve modificando la Constitución, y está muy manoseada. Pero la Procuraduría es un tema que se puso en agenda pública también, la independencia de la Procuraduría,
Que en principio ahí, mira, yo no lo tengo tan claro porque es casi que duplicar otra fiscalía, ¿no? Pero el problema, lo que nos da indignación es que cuando esta Procuraduría obedece órdenes efectivamente del ministro de Justicia, básicamente, que es el jefe de todos los procuradores, si no cumple con estas indicaciones lo saca, ¿no? Entonces, ese es un tema sí que está como para estudio. Yo no me atrevería a decir algo tan cerrado ahora mismo. Decía, en principio no lo tengo tan claro, los colegas abogados de repente me pueden ayudar en este tema, porque podría ser otra fiscalía y se podría duplicar la función de la fiscalía, ese es el riesgo. Pero tampoco me gusta la idea de tener una procuraduría pues atada de manos a lo que diga el Ministro de Justicia, ¿no? Es un tema que está en discusión, entiendo, en este Congreso, y que espero con la opinión de gente más ilustrada que yo se pueda llegar a un buen término. Aquí tengo el micro. Yo, acá estoy. Buenas noches, sí. Buenas noches, doctor Juan. Le saluda Patricia Núñez. Bueno, mi pregunta va relacionada al beneficio para nuestro país, o digamos lo que estamos viviendo en la actualidad, ¿verdad? Yo quisiera saber cuál es la ventaja de que el Poder Ejecutivo no cuente con una mayoría legislativa. Y también me gustaría saber cuál es la ventaja de que una bancada política sí cuente con mayoría en el Congreso. O sea, ¿cuál sería el beneficio en sí para nuestro país? ¿Qué es lo que estamos viviendo actualmente? Cuando tú no tienes todo el poder, tú estás obligado a convencer, estás obligado a comunicar. Y vayamos al territorio más humano de nosotros. Cuando tú tienes todo el poder que es en la casa, ¿tú qué haces? Impones nada más, ¿no? Y en esa imposición pueden haber abusos, errores, bien intencionados de repente, pero no escuchas a nadie, ¿no? ¿Te ha tocado ese jefe que no escucha a nadie y decide de frente? ¿No? ¿Y qué pasa de repente si el jefe sabe que va a haber una decisión que tiene que ser aprobada en directorio? Entonces empieza a hablar con los directores y irlos convenciendo de que su posición es la mejor. Se empieza a transparentar las cosas. En realidad es algo bueno para el país también. Por eso le decía, estamos frente a una oportunidad histórica en la cual este gobierno tiene que aprender a gobernar con una bancada de oposición. Y es conveniente totalmente. O sea, puede ser muy bueno también. Pero por otro lado, claro, si digamos que tienes un ejecutivo que quiere hacer ese rol, pero tienes un opositor que no, por más que te explica, no escucha, evidentemente el país no estaría caminando bien. Y si el Perú tiene problemas, no es en realidad por un enfrentamiento en el cual el Congreso esté bloqueando. En ese momento, como peruano, yo me siento bien. Porque esta es una lección aprendida para la historia. Porque si mañana más tarde otro partido, imaginemos PPK2, ¿ya?, tiene mayoría en el Congreso, esa mayoría en el Congreso va a tener que ver lo que pasó con este Congreso. Lo que hicimos nosotros humildemente en el Congreso pasado, siendo minoría, también tiene eco. Porque siendo que éramos muy opositores a Humala, cuando habían cosas buenas, se tenía que apoyar. Y cuando fui vocero, se apoyaba con todo. Y te pongo un ejemplo, en el tema, nuevamente, que no funciona es otra cosa. Pero el Ejecutivo nos presenta el proyecto para la creación de la Superintendencia Nacional de Inspectores Laborales, la SUNAFIL. Y la lógica era, los gobiernos regionales que tienen a cargo las inspecciones no están pues cumpliendo bien con su trabajo. Porque no se dan abasto, porque no hay inspectores suficientes. Entonces, frente a voces que discrepaban, que hablaban de la descentralización, o sea, la descentralización no es un fin en sí mismo, es un medio. Y si la descentralización en este momento no está funcionando, había que volver al tema de una superintendencia y la apoyamos. Pasó el tiempo y resulta que los inspectores laborales de SUNAFIL, de la superintendencia, entraron en huelga porque no le respetaban sus derechos laborales. Entonces, no fue un tema de leyes, fue un tema de gestión del Ejecutivo. Entonces, bueno, me distrajo un ratito en el tema, pero sí. Tanto la mayoría parlamentaria tiene una gran responsabilidad y la población lo sabe. La población lo siente y está haciendo una fiscalización muy cercana. Pero sí sería bueno que la población tampoco se deje engañar, porque como todo gobierno poderoso, no le gusta que lo controle. Entonces, cuando el Congreso cita a un ministro interpelado, dan el grito al cielo.
Y la población, cuando no está debidamente formada en las instituciones, en la razón de ser de las cosas, muchas veces puede decir, oye, sí, ¿no? Mejor que el ministro esté trabajando, ¿para qué se va al Congreso a perder tiempo? Entonces, para eso un poco era mi intención en esta presentación, hacerles esta transmisión de ideas que por ahí tengo, que he recibido de personas que saben mucho más que yo, por supuesto, y que ojalá les sirvan a ustedes en este trabajo. Queda una persona. A ver. Muchas gracias, doctor. Sí, mi pregunta era respecto a que antes del año 93, nuestra economía, el Estado era protagónico del desarrollo. Luego, ya con la Constitución vigente, la economía está en función al mercado. Se supone que el mercado debe ser perfectamente competitivo, ¿no? Libre competencia. Pero sin embargo, hay oligopolios, hay concentración de precios, que eso está conduciendo a una crisis dentro del manejo de la economía. Entonces, ¿no cree que este es el momento que haya un control político para poder establecer no solamente una economía de mercado, sino que haya una planificación? No central, sino una planificación en la cual el Estado de alguna forma participe. Usted al inicio hizo una exposición en la época de la crisis de 1929. John Maynard Keynes dispuso de que se emitiera dinero, ¿no?, sin respaldo, porque en esa oportunidad era la oferta la que generaba la demanda, pero en esa oportunidad dijo no, la demanda que genera la oferta. En función de ello se generó divisa, ¿no?, de la manera de sin respaldo. Pues yo me pregunto, porque hay salarios bajísimos, la población no está satisfecha a pesar del crecimiento económico, y la población no exige ya un cambio. Entonces, en ese sentido yo tengo esa duda de qué manera la tendencia, ¿no?, esta mega tendencia de la globalización, el cambio climático, el narcotráfico, la corrupción, de alguna manera está afectando enormemente a nuestra economía. Muchas gracias. A los amigos que son poquito mayores que yo, efectivamente no estamos ahora mismo en un momento, no estamos en el país de las maravillas. Económicamente hay muchos reclamos sociales, hay muchas personas que están viviendo muy mal. Y efectivamente tenemos un modelo económico de libre mercado, será la economía social de mercado, donde vamos a desarrollar, si me permites, el principio de subsidiariedad, que es central en la Constitución y que rige básicamente cuándo el Estado puede hacer empresa o no. Pero un tema de hechos, con estas limitaciones, el modelo del Estado que dirige, el modelo del Estado que se mete en la economía, que maneja la moneda, que se dio antes de los 90, ¿dónde estamos mejor? Real, o sea, más allá de los temas personales, ¿estamos mejor o peor que antes? Innegablemente. Antes, si ustedes se acordarán, había cine municipal. No, lo más joven era cine municipal. Yo voy a VK, Cineplanet, ¿no? Todas las ofertas. Te cuento que en Piura había un cine municipal y teníamos 3D. Tú estás viendo la película y un murciélago te salía diciendo que te asustaba. Así era. En las empresas públicas se planificaba, supuestamente tenían los Senatro Perú. O sea, había empresa pública planificada, ¿por quién? Por burócratas, por políticos, que te decían más o menos que sembrar, que te decían qué cosas, o sea, todo. Yo no confío en los burócratas. Yo confío más en mi libertad. ¿Cuál es el video? Libertad, yo quiero decidir mi futuro. Lo cual no significa, mi amigo, que el Estado no tenga que hacer nada. Yo he sido absolutamente indignado frente a las pruebas en las cuales todas las farmacias privadas estaban concertando precios. Pero la solución no es poner una farmacia pública, pues, ni cerrar a Mifar, Mincafar, Marcángel y todo lo demás. La solución era que el ente supervisor tenía que controlar, tenía que supervisar, y si se le pasó, tiene que sancionar, pero con tal contundencia que la piensen 2 veces, pero próximo. Tiene que hacer su trabajo, Pero que el sistema, o sea, que tipo lo de la Sunafil que les contaba, o sea, la idea era buena,
Pero si no, o sea, el hecho de que no la apliquen bien no significa que el sistema es malo, significa que alguien no está haciendo su trabajo. Ese es el tema. Entonces, la solución a los abusos de las empresas privadas no es regresar a las empresas estatales. La solución es que los supervisores hagan su trabajo. Tío, para mí fue indignante. El Indecopi pintado, ¿no? Tienes Indecopi, tienes SUNAS, hay unos supervisores incluso en los temas de salud. O sea, realmente mucho por hacer, pero cuidado, por eso le decía, cuidado, que por el hecho de concentrarnos en los errores que tiene el sistema, cuidado que nos tumbemos el sistema y vayamos a experiencias que ya nos fueron muy mal, y no solamente a nosotros, pobres los amigos de Venezuela que están por acá. Un gobierno que te dice hasta qué vas a comer. Creo que habían el plan ahora de Venezuela y Maduro eran los conejos. Creo que con los conejos querían salvar la revolución y querían cambiarle la mentalidad a la población para que sí o sí coma conejos, pues. Entonces, bueno, yo no confío en burócratas, perdóname, yo prefiero la libertad de nosotros los ciudadanos. Frente a los políticos, nosotros somos ciudadanos. Entonces, esa es mi recomendación. Mucho cuidado con irnos a ese extremo. Bueno, la economía de mercado libre que están aplicando el neoliberalismo, este sistema capitalista, pero se fue al extremo, tanto al extremo, que ahora es una economía de mercado de libertinaje. Porque yo no encuentro, la corrupción se está institucionalizando desde las altas esferas hasta, como se dice, hasta la punta de la cola. Entonces, mi preocupación es que cuando hay más corrupción, están conculcando nuestros derechos, están atentando contra nuestra integridad física, la vida, están produciendo genocidio y genocidio de las generaciones venideras, ni qué decir de nosotros de la tercera o cuarta edad, porque ya nos vamos al cielo. Pero, ¿qué va a ser de los hijos, nietos, bisnietos? Porque yo me pongo a pensar en la deuda externa, está creciendo inconmensurablemente como bola de nieve, y todavía los intereses leoninos, donde más del 20% hay que asignar para pagar, el 20% Producto Interno, aunque la cifra lo doren la píldora y digan que no es así, pero quitan ese 20% que paga intereses por una deuda externa ficticia que no lo cometimos nosotros los ciudadanos de a pie. Son gobiernos de turno que se han enriquecido y ahí están los signos exteriores de riqueza que ellos hacen ahora alarde y se burlan de la ley porque se fugan cuando van a ser juzgados. Debería de una vez más haber seriedad en todos los poderes, especialmente en el Congreso. Una seriedad que tienen que traerlos sí o sí y que paguen con todo el peso de la ley, la máxima pena. Y luego repatriación, levantar su secreto bancario, repatriación de todo lo que han sustraído, los lavados de activos, de todos los blanqueos que se hace cada año. Permíteme un comentario que por ahí va. Hay mucha insatisfacción, mucho reclamo de que el gobierno no hace, el Estado no hace, ¿ok? Pero a la luz de lo que hemos conversado hoy día, simplemente le diría, estemos atentos. Porque se van a presentar políticos que les van a hablar pajaritos, que les van a prometer ese estado de bienestar absoluto, pero a cambio de decir, pero yo solo lo puedo hacer si me dan todo el poder. Veamos, para no hablar de personajes en Perú, de repente en Venezuela. Chávez quería hacer una cosa buena y para eso él decía necesito todo el poder y finalmente fue el amo y señor de todo Venezuela y la pregunta es, ¿están mejor que antes de Chávez ahora? No. O sea, le dieron todo el poder para poder tener una mejor educación. Le dieron todo ese poder a Chávez para que pueda hacer reformas y pueda tener mayores sueldos. Y no tenemos ahora en Lima y en Cajamarca y en Piura un montón de venezolanos buscando trabajo. Entonces, con el cuento de dame poder para darte a ti beneficio, lo que le decía, el poder corrompe. Entonces, comparemos. Un gobierno todopoderoso en el norte, ¿cómo están los ciudadanos? ¿Mejor que acá? Acá con nuestros problemas, ¿ah? Que indigna, que molesta, porque deberíamos estar mejor. Pero ¿cómo están? ¿Dónde estamos mejor? ¿Acá? Oye. ¿O le dan ganas de irse a Venezuela a uno de ustedes a vivir ahí ahorita? Ni hablar, ¿no? Primero no podríamos hablar lo que estamos hablando acá porque tenemos una persona atrás ya lista para detenernos. Señora.
Muy buenas noches. Mi nombre es Vilma González Vidal, soy la vocera del pueblo y mensajera de Dios. En mis horas libres hago labor social porque yo salí del lado de mis padres a los 11 años. Desde los 11 años me he formado sola y no, nadie me compró ni un lapicero ni un cuaderno, entonces conozco la realidad del pueblo, aparte soy parte del pueblo. Entonces, la autoridad máxima de una nación es el pueblo. Y aquí se han confundido las cosas, las autoridades no se ubican, se han convertido en nuestros amos y señores, donde creen que pueden hacer lo que les parece con el pueblo, cuando ellos viven del pueblo y gracias al pueblo. El tema es que no tienen humildad ni agradecimiento, porque si no existiera el pueblo, ellos no serían nada. Y el pueblo es el todo, porque el pueblo sabe cómo salir adelante solos, por último sin la ayuda del pueblo, y generalmente el pueblo está sin la ayuda del pueblo. Como dice Dios, por falta de gobierno se arruina el pueblo. Todos nuestros problemas, señores, es por falta de gobierno. Las autoridades, la mayoría de las autoridades ahora están en sus oficinas. Los jefes nunca están en la vista del pueblo, entonces no gobiernan justamente porque no nos conocen, no hablan con nosotros, no nos escuchan. Entonces, si no saben nuestros problemas, nunca van a solucionar nuestros problemas. Por ejemplo, en provincia, los que tenemos que ejercer el control político también somos nosotros. Estamos obligados y es nuestro derecho. Pero ¿qué está pasando? Cuando, por ejemplo, en provincia hacen un colectivo, cuando no les hacen caso a una persona, hacen un colectivo y van a reclamar sus derechos, los denuncian por terrorismo, para evitar, para callar al pueblo y el pueblo tenga temor de denunciar, ¿no? Entonces, cuando yo hago labor social, les quiero... por favor, si fuera tan me amable, dicen, le rogamos, como siempre, sí, la pregunta puntual. Hay compañeros que también quieren participar. me dicen, no podemos denunciar, no puedo hablar, no puedo denunciar. Me dice, por favor, no me filmen. Entonces los callan a todos. Y entonces, ¿qué hacer para que el pueblo tenga toda la libertad para ejercer sus derechos de control de poder y pueda supervisar a sus autoridades y también ponerlos? Muchas gracias. Yo le diría, no conozco, perdóname de repente la ignorancia, pero no conozco casos en los cuales se haya denunciado ya por terrorismo, digamos, por un reclamo social público. Ayer mismo ha salido Catacaos, Piura, varios lugares de la región Piura a reclamar por la reconstrucción, que no hay nada de reconstrucción. Y estoy seguro que ninguno de ellos los han denunciado. Lo cual no significa que, y te digo porque estamos, les comento, ¿no? Para todos, tenemos en esta oficina un programa muy bonito que se llama Terrorismo Nunca Más. Entonces sí hemos visto algunos casos donde hay personas, diremos, simpatizantes del pensamiento Gonzalo, que saben que es esta filosofía, ideología criminal que movió a Sendero Luminoso, que se están infiltrando en algunas instituciones. No podemos decir que las instituciones son pro-terroristas, no se puede, seríamos injustos, pero tampoco podemos ser inocentes, ¿no? O sea, si hay personas que hemos visto, dirigentes en televisión, que les preguntaban, pero usted puede deslindar del pensamiento Gonzalo, no es el tema, pero ¿por qué me preguntas eso? Pero oye, ¿puedes o no puedes? Entonces, una persona que se hace tantas vueltas para decir terrorismo es terrorismo, a mí me genera suspicacia, ¿no? Más bien es al revés. En el Perú vemos acá nomás en las plazas, cerca al Congreso de la República, como hay gente haciendo apología del terrorismo y no les pasa nada. Abiertamente. Yo creo que va al revés. Pero de todas maneras, si se diera el caso, porque no estamos hablando solo del Perú, ¿no? O sea, si se diera el caso, existe el derecho a la libertad de expresión y la Constitución la garantiza. Entonces, eso sí tendría esas personas que injustamente, digamos, porque al poder no le gusta que reclame, entonces te denuncio. Esa figura, por ejemplo, estaría absolutamente contraria a la Constitución y podría pasar. Espero que no esté pasando ahora, pero podría pasar. A ningún político le gusta que le hagan una marcha. Bien fácil es acusar a alguien de terrorista para cancelar. Por un tema que sí, que no quería terminar sin decirlo. Tanto daño hace el corrupto como el incapaz. Tanto daño hace el corrupto como el incapaz. Porque hay mucha gente muy bien intencionada, y usted que mencionó que es creyente,
de buenas intenciones está hecho el camino al infierno. Entonces mucha gente que entra en política con buenas intenciones pero no están preparados, pues. Y peor, no se dan el trabajo de estudiar, de intercambiar ideas pues con otras personas. Y luego terminan tomando decisiones fatales, con buena intención. Y después poner un ejemplo que puse hace poco con los parlamentarios jóvenes. Y vamos a imaginar, estamos en el Congreso, vamos a ser congresistas por un ratito. Vamos a ser congresistas por un ratito. ¿Cuántos de acá tienen hijos? Uf, caramba, soy el único entonces que no tiene hijos aquí. Muy bien, a ver. ¿Qué les parece esta ley? Vamos a poner en votación una ley. Vamos a imaginar que soy presidente del Congreso por un ratito. Muy bien, señores congresistas, entramos a sesión. Vamos a poner al debate un proyecto de ley que busca que todos los trabajadores que tengan carga familiar tengan un bono de 20% en todas las empresas privadas. Congresistas, los que están a favor, levanten la mano. Bono, a favor. A ver. ¿En contra? ¿Abstenciones? Ha sido aprobado, señor. Aplausos por ustedes. Está aprobado. Todos los casados están felices, los que tienen hijos dicen, caramba, 20% de bono. Y vamos a ver qué pasaría en la realidad. Y si ustedes fueran los empresarios, ¿qué es lo que harían? Lo que pasaría en la realidad, empezarían a contratar solteros y sin hijos. Y entonces, en lugar de darle un bono de 20%, lo dejaste sin chamba. ¿Buena intención? Sí. ¿Sirvió? ¿Ayudaron a la persona casada con hijos? Lo fregaron. Eso pasa, amigos, todos los días. Entonces yo de verdad me siento muy contento de que se hayan tomado su tiempo para escucharme, para conversar conmigo. Les agradezco enormemente por todo. Y me dicen que tenemos una intervención más. A ver. Sí, bien, felicitarlo por la ponencia. En realidad es muy reconfortable de que se una en un escenario como este personas que en verdad quieren el desarrollo de su país, quieren fundamentalmente el desarrollo de sus familias y de nosotros como seres humanos y integrantes de un hermoso país que se llama Perú. En realidad, con relación a lo que decía al principio, el pueblo elige a sus representantes. Pero son los representantes quienes toman malas decisiones a espaldas del pueblo. Entonces, si nosotros analizamos, hay vacancia para alcaldes, para regidores, para consejeros, para presidentes regionales y para los congresistas. ¿Qué es lo que podría usted proponer para que les pueda dar una facilidad a los ciudadanos de poder cambiar a su representante cuando efectivamente en el desarrollo de los 5 años no lo representa para nada? Gracias. Me permiten, ya con eso terminamos, porque esto puede ser, a ver, primero, habría que evaluar cuál es la razón de ser de que el cargo de congresista sea renunciable. Porque nos parece que está mal, ¿no? Todos pueden renunciar, a todos se los puede sacar, menos a los congresistas. En realidad, a los congresistas sí se los puede sacar también mediante una acusación constitucional. Entonces, que primero en ética se les manda 120 días a la casa y luego eventualmente puede haber un desafuero también parlamentario. Cuando fui parlamentario sacamos un par, si no me equivoco. O sea, que sí se puede dar. Lo que no hay es la manera de que ellos incluso puedan renunciar. No se puede dar. Y hay garantías como la inmunidad parlamentaria, que los congresistas no están sujetos a mandato imperativo, es decir, nadie les puede ordenar a un congresista cómo votar, y el tema de que los congresistas, a ver, me estoy olvidando de algo más. No, eso es mentira, no. Estoy trabajando para no, se dicen muchas mentiras también en redes, ¿no? Que el congresista trabaja tiene un periodo y ya tiene sueldo vitalicio, no. Marta Chávez, teníamos hace poco una conversación con ella acá, creo que tuvo 25 años de parlamentario, y cuando se jubile, se va a jubilar creo que con los 1.000 soles que da su AFP, o sea, no hay manera de cobrar del Estado absolutamente nada. Pero el tema de la renovación por tercios, que se ha mencionado mucho, lo que yo no entiendo es cómo el ciudadano va a evaluar cuál es el tercio malo que va a sacar. Un poco complicado.
Lo que va a haber es la primera vez un sorteo, ¿no? Y van a empezar a renovar. Pero curiosamente en nuestro país, y si no me equivoco, el 90% de parlamentarios son nuevos. Solo el 10% se reelige, 15% dependiendo el año. Pero en otros países es al revés. Son 20% los nuevos y 80% los que se reeligen. Entonces hay una clase política. ¿Y esto por qué en realidad es bueno? Porque si un congresista quiere hacer carrera, se tiene que portar bien. Si un congresista tiene que hacer carrera, tiene que estar con contacto en la población siempre. Porque si no, no solo en televisión, pero con la gente. Porque si no, no lo van a reelegir, pues. A veces hay mucha crítica a los congresistas de toda la vida, ya. ¿Y por qué se reeligen? Algo deben estar haciendo bien, ¿o no? Probablemente a ti te cae mal, pero debe tener un montón de bases con las cuales se reúnen y se empiezan a reelegir. Entonces, el sacarlos antes de tiempo no sé si solucionaría o tendríamos más nuevos a cada rato. De los escándalos de los congresistas, y ayúdenme, la gran mayoría son novatos, los nuevos. Muy pocos se dan, pero son la excepción, muy pocos congresistas reelectos que incurren en faltas éticas, que le cobran al trabajador, que le descuentan al de acá, no he visto. Rara vez. Creo que Urtecho fue el único que era reelecto, me parece, y tenía esta práctica y finalmente lo desaforaron al toque, ¿no? Lo desaforaron al toque, pero problema de todo tipo tiene. Insisto, yo creo, particularmente creo que sería mejor para el país una clase política. O sea, si yo ahorita discutiéramos un tema determinado X y traigo a un congresista que ha sido reelecto 3 veces, yo voy a saber cómo piensa ese congresista sobre ese tema. Y ese congresista probablemente, como quiere hacer carrera política, normalmente siempre se porta bien. Y como quiere ser reelecto, siempre está en contacto con la población. Pero hay otro tipo de congresistas que ingresan de casualidad, o ingresan pensando en lobbies, como decía un amigo atrás. Entonces ellos saben que van a estar solo 5 años. Entonces, esos 5 años se desesperan por hacer todas las maldades habidas y por haber, porque saben que no van a regresar. Insisto, en el mundo, porque a veces es bueno ver afuera qué pasa. Y lo que pasa afuera es que los congresistas que hacen carrera, los políticos de carrera, son más confiables. Y si no queremos utilizar la palabra confiable, son más predecibles. Podemos predecir cómo van a actuar, podemos predecir cómo van a votar, podemos saber cómo piensan. Ese es mi punto de vista. No es el problema tanto los nuevos en la política peruana, en el Congreso, mesa revés. Tenemos muchos congresistas nuevos y muy pocos congresistas con experiencia. ¿Y cómo sería si la elección de presidente fuese diferente a los parlamentarios a mitad de periodo? Muy interesante y se da, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? En el Perú, como ustedes saben, coincide la elección presidencial con la elección al Congreso. Nuestro amigo dice, y si no coincidiera como en otros países, bueno, sí, yo estaría a favor, por ejemplo, que no coincida. Porque esta relación de pesos y contrapesos que tenemos ahorita en este Congreso, por ejemplo, cuando hay una mayoría muy fuerte de un partido y el Ejecutivo no lo tiene, si este Congreso no hiciera bien su trabajo, al haber unas elecciones en 2 años más, podría perder esa mayoría. Entonces, el equilibrio tendría que cambiar. Y el Congreso tendría esa presión de que si no tiene el favor del pueblo va a perder esa mayoría. Y así sucesivamente. Yo estaría a favor. Todo lo que sea controles al poder es bueno. Puede fastidiar, puede parecer malo, pero a la larga quienes salimos ganando con un gobierno con controles somos nosotros. Y con esto se acaba. Tiene más poder un presidente peruano que el presidente de Estados Unidos. Porque el presidente de Estados Unidos está sujeto a todo tipo de controles. Absolutos. El presidente peruano tiene muchas más libertades. El presidente de Estados Unidos, si miente a la Cámara del Congreso, puede ser denunciado y lo sacan del cargo. El presidente peruano, si da una mentirita al aire, se da una ocurrencia. ¿Ok? Muchísimas gracias nuevamente. Muy amables. Definitivamente es una gran satisfacción el día de hoy haber escuchado al doctor Juan José Díaz Dios con una exposición tan dinámica, tan participativa, y agradecer también a ustedes, el público que siempre nos acompaña cada martes democrático. El día de hoy queremos renovar nuestro compromiso como Oficina de Participación Ciudadana
en este programa de Martes Democrático, en el cual ustedes han podido ver, han podido intervenir, interrelacionarse, preguntar, y hemos contado con la valiosa experiencia de nuestro jefe de participación ciudadana, de atención al ciudadano, el doctor Juan José Díaz Dios. Un fuerte aplauso también, por favor. Como toda clausura, invitamos al público que tuvieran a bien para la foto oficial, si fueran tan amables. Muchas gracias y los esperamos.